Bueno, hoy vamos a completar algunas de las cardiopatías congénitas que nos faltan y después vamos a hacer una revisión entre todos de lo que es actual respecto de algunas valvulopatías, al menos las más frecuentes, ¿sí? Eh, Como dijimos, en el registro argentino de enfermedades congénitas, básicamente la más común es la CIA, que ya revisamos, el FALOT, que ya revisamos, la CIB, que ya revisamos, la estenosis valvular aórtica, la coartación, que nos toca ahora revisar. Recordemos que las cardiopatías del adulto las tenemos que pensar, primero que nada, si son cianóticas o no son cianóticas, esto nos lo dice la clínica. Luego, si hay aumento o reducción del flujo pulmonar. Las que tienen aumento del flujo pulmonar generalmente son cortocircuitos, es decir, presentan shunt. Y las que no tienen aumento o tienen reducción de la circulación pulmonar, básicamente son estenosis. Entonces, este es el esquema general con el cual orientarnos y posicionarnos respecto de un potencial diagnóstico en valvulopatías en cardiopatías congénitas de adulto. Vemos este caso. Este paciente tiene un soplo mesosistólico con irradiación interescapular, se va para atrás, puede no presentarse con este patrón en virtud de otras malformaciones congénitas. El pulso periférico está retrasado y tenemos atrofia muscular de miembros inferiores con hipertensión arterial. El fonocardiograma muestra un primer ruido y un segundo ruido normales. Entre ellos aparece un soplo sistólico muy áspero. De fondo se superpone un soplo continuo de baja intensidad que representa el flujo de las colaterales intercostales. En cuanto a las manifestaciones clínicas, esta anomalía, esta malformación congénita puede ser asintomática, los síntomas suelen eventualmente aparecer después de los 30 años, o tener síntomas leves como epistaxis vinculada a hipertensión arterial, cefalea, debilidad en extremidades inferiores, y en ocasiones puede presentar sintomatología importante con angina de pecho, síntomas parecidos a una estenosis aórtica o complicarse con disección aórtica y hemorragia intracraneal. Al examen físico tenemos un APEX con un levantamiento sistólico particular porque es sostenido, soplo sistólico en región interescapular, soplo de coartación de aorta en foco pulmonar o accesorios aórticos, fondo de ojo, tortuosidad en sacabocado de arterias retinianas, hipertensión arterial sistémica y diferencia de presión entre brazos y piernas. Bueno, todos se imaginarán dónde estamos parados. Dijimos que en este caso la cardiopatía congénita es asianótica y fundamentalmente asianótica. Para poder contestar si no hay o hay hiperflujo pulmonar, tenemos que ver la placa de tórax, ¿sí? En las que hay hiperflujo pulmonar, hablamos de CIB, comunicación intraauricular, canal atrioventricular y ductus. Todas estas ya las revisamos de las estenóticas, coartación de aorta, estenosis aórtica y estenosis pulmonar. Recordemos la regla práctica para la radiografía de tórax en función de la evaluación de las congénitas. Pulmones blancos o con abundantes vasos, hiperflujo pulmonar. Pulmones negros o con escasez de vasos, hipoflujo pulmonar. En cuanto al algoritmo rápido, hay cianosis. Si no hay cianosis, pensar inicialmente en hiperflujo. Si hay cianosis, pensar inicialmente en hipoflujo. Placa de tórax, vasculatura aumentada, hiperflujo, vasculatura disminuida, hipoflujo. Y el eco, básicamente que nos va a dar información respecto de la relación entre la circulación pulmonar y la circulación sistémica e identificar cortocircuitos y gradientes obstructivos. En esta paciente que acabamos de ver, esta es la placa de tórax que presenta esta paciente. En esta placa de tórax, lo primero que vemos como importante es que no hay hiperflujo pulmonar, ¿sí? Que tampoco hay un botón aórtico prominente y que el ventrículo
es relativamente chico, con una relación cardiotorácica conservada, tampoco hay derrames de importancia, ¿sí? Y este es el electrocardiograma de esta paciente, que a todas luces nos está marcando hipertrofia ventricular izquierda con un Sokolov aproximadamente superior a 40, ¿sí? Que nos marca hipertrofia ventricular izquierda. Esta es la imagen en resonancia magnética nuclear, en la cual estamos confirmando la presencia de una coartación aórtica con una dilatación aórtica con éstasis precoartación, fuerte dilatación de los vasos que nacen del callado aórtico y un aneurisma postcoartación bastante marcado. Entonces, esto es la coartación aórtica, ¿sí? Vista en este caso en una angiotomografía con reconstrucción 3D, ¿sí? Los determinantes de la coartación de aorta son fundamentalmente un gradiente muy marcado en el área preestenótica y postestenótica, pudiendo llegar a tener diferenciales de presión sistólica de más de 50 milímetros de mercurio, con un pulso parvus et tardus distal y pulsos muy marcados en miembros superiores. La hipoperfusión crónica de los miembros inferiores puede llevar incluso a atrofia muscular. Aquí tenemos a la coartación de aorta, ¿sí? Con la pequeña dilatación preestenótica, una fuerte aneurisma, sobre todo en aorta torácica descendente, hipertensión arterial, nefropatía hipertensiva, insuficiencia cardíaca y eventos cerebrovasculares. Aquí tenemos más imágenes de coartaciones aórticas, ¿sí? La prevalencia de esta patología es entre el 8 y el 10%, más frecuente en varones que en mujeres. En cuanto a la fisiopatología, claramente hay un estrechamiento de la aorta torácica ascendente. El 85% de estos pacientes cursa con válvula tricúspide. Los niños, cuando son sintomáticos, eh, tienen un ductus permeable y puede eventualmente asociarse a CIB. Las manifestaciones son hipertrofia ventricular derecha e izquierda, y básicamente son poco frecuentes los pacientes asintomáticos cuando la coartación es severa. Manifestaciones clínicas. Sintomáticos. Entre las 2 y 6 semanas del nacimiento, el paciente puede empezar con insuficiencia cardíaca, disnea, insuficiencia renal y shock cardiogénico. Ritmo de galope fuerte, pulsos débiles, filiformes, electrocardiograma con hipertrofia y bloqueo completo de rama izquierda o derecha. En general, la rama bloqueada es la derecha. Placa de tórax que puede o no tener cardiomegalia. Y en los pacientes asintomáticos, el dato más interesante es la presión diferencial y pulsos en miembros inferiores ausentes o débiles. Aquí tenemos más imágenes de coartación. En cuanto al tratamiento médico, medidas anticongestivas, diuréticos, oxígeno y prostaglandinas. La angiografía está discutida la angioplastia, perdón, está discutida por un riesgo de coartación hasta del 50%. Y en cuanto al tratamiento quirúrgico, se puede hacer una resección y anactomosis término-terminal de la aorta, se puede hacer una plástica de la aorta con solapa subclavia o una eventual angioplastia con parche. La mortalidad quirúrgica de estos pacientes es aproximadamente el 5%, es relativamente alta. Si hay CIB, se debe cerrar en la misma cirugía. Aquí tenemos la cirugía de coartación de aorta reparada con el reemplazo valvular aórtico bien marcado. En cuanto a la realización de una angioplastia de la aorta, tiene muchísima incidencia de recoil, se puede hacer, puede tener éxito primario, pero en el 50% de los casos la restenosis vuelve a ocurrir.
Con lo cual, si el paciente está en condiciones de tolerar una cirugía reparativa, todavía la cirugía es un estándar terapéutico preferido. ¿Sí? Aquí tenemos un proceso de colocación de una malla de dilatación. Fíjense que efectivamente resuelve gran parte de la coartación aórtica, pero queda definitivamente tanto el aneurisma postestenótico como cierto grado de restricción en el pasaje aórtico, a pesar de que estos resultados son más que aceptables. Bien, vamos a otro caso clínico, ¿sí? Esto es el electrocardiograma y el pulso del paciente. Es un pulso pequeño, es un pulso tardío. Desde el punto de vista auscultación, hay un soplo sistólico entre primero y segundo ruido, prácticamente con un acmé protomesosistólico, ¿sí? Bien romboidal, con un segundo ruido reducido en cuanto a su intensidad respecto de lo que debería ser, y un clic de apertura aórtico justo antes de la instalación del soplo. El pulso es un pulso parvus et tardus, es un pulso típico de restricción de flujo. El paciente no tiene cianosis y tiene un soplo estenótico, con lo cual en estos casos nos toca pensar en estenosis pulmonar, en estenosis aórtica o en coartación de aorta. Si nosotros evaluamos al paciente, no hay cianosis, con lo cual hay que pensar en flujo alto o normal a altura pulmonar. La placa de tórax, vamos a ver si tiene hiperflujo o hipoflujo, y el eco obviamente nos informa, nos da el informe final. Esta radiografía no es buena la imagen, pido disculpas, pero quiero aquí representar que claramente el paciente no tiene hiperflujo pulmonar de ninguna manera. Con lo cual, me gustaría saber cuál es el diagnóstico presuntivo que el paciente tiene. ¿Qué les parece? Gran hipertrofia ventricular izquierda, muy importante, ¿sí? El paciente está en ritmo sinusal, tiene un eje a la izquierda, fíjense que D1 y ABL tiene prominente R. Estamos frente a una estenosis aórtica congénita, ¿sí? Este es un eco 3D de una estenosis valvular aórtica bivalva, ¿sí? Posiblemente una de las malformaciones congénitas más frecuentes que podemos encontrar en un adulto, ¿sí? Miren qué buena imagen de una válvula aórtica bicúspide claramente estenósica. Entonces vamos a hablar de estenosis aórtica bicúspide. Básicamente afecta entre el 0,5 y 1,4% de la población general y es 3 veces más frecuente en varones que en mujeres. El problema de esta patología, de esta malformación de la válvula aórtica, no es solo la generación de una estenosis aórtica, con todas las características propias de una estenosis aórtica que vamos a repasar juntos, sino que se asocia hasta en un 8% de los casos con disección aórtica. Este es el punto más grave. Estas disecciones normalmente son disecciones tipo A, que arrancan desde el plano valvular aórtico y cuando rompen la aorta, el paciente queda con insuficiencia aórtica severa. Solo les recuerdo que las disecciones pueden ser tipo A, si arrancan desde la base valvular aórtica, o tipo B, si prescinden de la válvula aórtica y se manifiestan sobre todo en la aorta descendente. La forma de encarar este tipo de complicaciones es completamente diferente desde el punto de vista terapéutico. Bien,
Hablemos ahora un poco y pongámonos al día y compartamos información respecto de generalidades de la válvula aórtica. Yo tuve la ocasión de conocer a John Ross en la Cleveland Clinic y él escribió este artículo que probablemente fue un artículo princeps en la historia de la cardiología, After Low Mismatch in Aortic and Mitral Valve Disease, Implication for Surgical Therapy. Digamos, ¿qué implicancia tiene para una decisión quirúrgica el problema de la poscarga en la válvula aórtica y en la válvula mitral? Y este es el diagrama original de su estudio y básicamente él evaluó pacientes con edad de entre 40 y 80 años y la sobrevida en función de un periodo de latencia asintomático y el momento en el cual estos pacientes empezaban a estar sintomáticos. En este estudio del Afterload Mismatch, él graficó tres síntomas para la estenosis aórtica. Primero es la angina, que al aparecer implica una sobrevida para el paciente no más allá de los 5 años. Segundo es el síncope, que implica una sobrevida de 3 años. Y finalmente la insuficiencia cardíaca, que implica una sobrevida de 2 años. En cuanto a los mecanismos de la angina de pecho, son múltiples, pero básicamente dos son los más importantes. Por un lado, el aumento de la poscarga crónica implica hipertrofia ventricular izquierda, implica un aumento de la masa miocárdica y por lo tanto un aumento del consumo de oxígeno miocárdico. Por lo que decir que por un lado consumo más. Por otro lado, tengo un efecto Venturi por el aumento de la velocidad de la sangre a nivel de los ostium coronarios que succiona, que genera presión negativa y que conspira contra el llenado de las coronarias durante la eyección ventricular. En cuanto al síncope, siempre es un síncope cardiogénico y recordemos que el síncope cardiogénico, lo vamos a revisar en su momento, tiene un 25% de mortalidad anual. Estos síncopes tienen fundamentalmente tres mecanismos. El primero, claramente, es el gradiente. Cuando el paciente se vasodilata periféricamente, no tiene posibilidad de aumentar el volumen minuto cardíaco de manera efectiva porque tiene una obstrucción fija en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, genera hipoperfusión cerebral y síncope. Primer mecanismo de síncope, probablemente el más benigno, aunque sea cardiogénico. El segundo mecanismo de síncope es la aparición de arritmia ventricular compleja y en particular taquicardia ventricular sostenida y fibrilación ventricular. Esta se da porque el aumento del estrés parietal genera un proceso inflamatorio miocárdico con activación de lo que se llama TGF-beta, el Transforming Growth Factor beta, que induce la transformación de macrófagos en fibroblastos, en miofibroblastos y depósitos de fibras de colágeno. Esto es fuertemente ritmogénico. El tercer mecanismo de síncope fundamentalmente se da cuando el paciente tiene una estenosis aórtica fuertemente calcificada y la calcificación del anillo valvular aórtico compromete la conducción auriculoventricular, puntualmente las de His, porque las de His pasa en continuidad del plano valvular aórtico y esto genera bloqueos auriculoventriculares de tercer grado de tipo Stock-Adams, con eventualmente incluso muerte súbita por este fenómeno, pero con bajo gasto, baja frecuencia cardíaca y inicialmente síncope. En cuanto a la insuficiencia cardíaca, básicamente es inicialmente diastólica, o es inicialmente una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, para finalmente transformarse en una miocardiopatía dilatada valvular que cursa con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección deprimida. Entonces, a partir de que un paciente tiene la aparición de los síntomas, ¿sí?, la sobrevida es variable y en el peor de los casos
hay un 50% de mortalidad a los 2 años cuando el paciente presenta insuficiencia cardíaca. Entonces, entendido esto, es esencial preguntarnos si efectivamente el paciente está sintomático o asintomático. ¿Por qué? Porque lentamente el paciente va adaptando su esfuerzo físico, su rutina personal a eh, situaciones de carga que no le generan ni disnea ni angor, con lo cual el paciente puede negar que está sintomático, pero si al paciente lo obligamos a realizar los esfuerzos físicos que años atrás podía realizar, este paciente se vuelve sintomático. Entonces, entender si está sintomático o asintomático tiene un valor pronóstico enorme, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para averiguar si un paciente está sintomático o asintomático? Y básicamente lo interrogamos, y esto siempre es fácil de hacer, pero cuando no nos queda claro si el paciente está sintomático o asintomático, básicamente al paciente lo sometemos a una prueba de esfuerzo. Claramente, esta prueba de esfuerzo se hace a una carga no alta, una carga de 450 kilogramos, que no son más de 5 METs, ¿sí? De 65 watts. Y básicamente vamos a evaluar la presencia de síntomas durante el esfuerzo físico y con esta presencia de síntomas vamos a sacar algunas informaciones. Normalmente, cuando un paciente es asintomático, con frecuencia se vuelve asintomático, pero con prueba ergométrica positiva, se vuelve sintomático a los 2 años entre un 60 y un 80% de los casos. Es decir, una prueba ergométrica predictiva en una estenosis aórtica, obviamente en pacientes sin síncope, sí puede ser útil siempre y cuando el paciente esté asintomático. Y cuando una prueba de esfuerzo la consideramos predictora o la consideramos un marcador importante de síntomas, cuando hay una caída de más de 10 milímetros en la presión arterial sistólica respecto de la base, es decir, que tiene un comportamiento paradojal de la presión arterial, cuando hay una reducción importante en la capacidad y tolerancia al esfuerzo previsible para una persona de ese sexo y de esa edad, básicamente esto nos permite tomar la decisión de sindicar a esa estenosis aórtica como una estenosis aórtica falsamente subclínica y pasar entonces a la categoría de la estenosis aórtica sintomática y tomar las decisiones en caso. La indicación de estrés físico no tiene indicaciones 1A, pero sí tiene está fuertemente sugerida con indicación 2A en pacientes asintomáticos para establecer o confirmar la presencia o ausencia de síntomas. Obviamente, está contraindicada en estadios de estenosis aórtica de 1 con una velocidad que es mayor a 4 metros por segundo y no debe ser realizada con pacientes que presentan síncopes a reiteración. Acá tenemos otra imagen de un eco 3D de una estenosis aórtica bivalva. Recordemos, siempre todos saben esto, pero que la graduación de la severidad hemodinámica de la estenosis aórtica es leve cuando tenemos un área valvular aórtica que es superior a 1,5 centímetros cuadrados y un índice por metro cuadrado de superficie corporal de 0,9, moderada cuando entre 1 y 1,5 el área valvular aórtica
en centímetros cuadrados, medida absolutamente en el eco como dato absoluto, y si lo llevamos a superficie corporal, que esté entre 0,6 y 0,9 centímetros cuadrados de válvula por cada metro de superficie corporal del paciente, y severa cuando tenemos una superficie valvular aórtica menor a 1 centímetro cuadrado o a 0,6 centímetros cuadrados de válvula por cada metro cuadrado de superficie corporal del paciente. Bien. En cuanto a la clasificación de las estenosis aórticas, siempre tenemos pacientes en riesgo de tener una estenosis aórtica y fundamentalmente tenemos estos pacientes arriesgan a desarrollar una estenosis aórtica cuando tienen endotelitis, cuando tienen un insulto inflamatorio endotelial, en el caso de los diabéticos, de los pacientes con insulinoresistencia, de los pacientes con LDL, colesterol elevada, de los pacientes tabaquistas, ¿sí? La infiltración lipídica es posiblemente la causa más frecuente que termina generando un proceso de osteogénesis que nos lleva al endurecimiento valvar y posteriormente a la estenosis. En cuanto a la clasificación ecocardiográfica, tenemos que, obviamente, al reducirse la apertura valvular aórtica, la velocidad del flujo sobre el plano valvular aórtico aumenta por arriba de los 4 metros por segundo. El área valvular aórtica ya la comentamos. Y para la intervención nosotros vamos a tener presente los síntomas, la clase, la fracción de eyección, el consumo máximo de oxígeno y la rápida progresión de la enfermedad. Ahora vamos a discutir qué pacientes van a la cirugía y qué pacientes van al reemplazo percutáneo. En la Doc, clase... una pregunta. Sí, adelante. ¿Esos valores que usted puso ahí de velocidad y gradiente son del tracto de salida o después de la válvula aórtica? No, no, esto es en el plano valvular aórtico. En el Ahí plano por, valvular, por listo. ahí Simón nos puede explicar mejor esto. Simón, ¿cómo se posicionaría el ecocardiógrafo, el plano ecocardiográfico allí? No escucha. Hay dos cosas A ver, importantes. Uno mide con un Doppler pulsado, un Doppler continuo. El Doppler continuo, que tiene la pelotita, se coloca a nivel de la válvula, pero mide todo el tracto. Hay que tener cuidado de no estar midiendo otra cosa, no empuntarle a la mitral. Cuando uno mide el Doppler continuo, no es tanto el problema de dónde poner el cursor, porque lo pone al redondito a la par de la válvula, pero se mide todo el largo de la velocidad. Y lo que uno usa es el gradiente medio, más que nada mayor a 40. Después hay que tener cuidado dónde poner el pulsado para medir la velocidad del tracto de salida del VI, que eso es arriba de la válvula, antes de la salida, y después medir el diámetro del tracto de salida del ventrículo izquierdo para calcular el área con la ecuación de continuidad. O sea, perfecto. Gracias, como es Simón. una fórmula con errores al cuadrado, o sea, con mediciones al cuadrado y todo, hay que tener mucho cuidado al medir. Pero Lógico. lo que no me queda claro es que de qué estamos hablando, si estenosis aórtica o la bicúspide pura, porque Bicúspide, no son lo mismo. bicúspide estenótica. Bicúspide estenótica. Con estenosis aórtica bicúspide, digamos. Ah, Que y cuadra ahí con hay que ver todo lo qué que más vos estás tienen para decidir diciendo. la cirugía. ¿Cómo? Hay que ver qué más tienen para decidir la cirugía, porque Claro, siempre a viene con esto, regalo la bicúspide. exactamente, a esto vamos llegando despacito. Entonces, actualmente clasificamos a la estenosis aórtica en estadio A, cuando el paciente tiene riesgo de sufrir estenosis valvular aórtica, y entonces, ¿qué paciente tiene riesgo de sufrir una estenosis valvular aórtica? Cuando hay una aorta bicúspide. A ella la tenemos que vigilar de cerca. Frecuentemente el ecocardiografista nos informa esclerosis valvular aórtica sin limitación de la apertura de sus valvas. A ese paciente también lo tenemos que controlar de cerca porque también es un fuerte candidato a desarrollar una estenosis valvular aórtica. El estadio B es una progresión
ya al inicio leve o moderado de la estenosis valvular aórtica, ¿sí? En cuanto a la leve, tenemos una velocidad máxima del flujo aórtico de entre 2 y 3 metros por segundo y un gradiente de presión que es Sí, inferior a te 20 digo. milímetros de mercurio. Perdón, 96, 204, perdón, 224. podemos, doctor Gordillo, ¿podemos apagar el micrófono? Gracias. Por favor, apaguemos los micrófonos. Gracias. Bueno, Lo puede silenciar usted también, Doc. No, 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 porque ella acaba de abrir. ahí va. Bien, perdón. Luego tenemos los estadios asintomáticos, ¿sí? Con estenosis severa. C1, que básicamente tiene una velocidad aórtica que ya empieza a ser mayor a 4 metros por segundo, un área valvular aórtica que ya es más chica que 1 centímetro cuadrado, de 0,6 centímetros por metro cuadrado de superficie corporal, y están también las muy severas, que tienen más de 5 metros de velocidad y más de 60 milímetros de mercurio de gradiente. La C2 es el asintomático severo con ya presencia de disfunción ventricular izquierda. En estos casos la fracción de eyección cae por debajo del 50% y estamos presenciando la transformación de una miocardiopatía valvular, de miocardiopatía con fracción de eyección preservada a deteriorada. Los estadios D son todos estadios de estenosis aórtica sintomática, ¿sí? El D1 todavía tiene gradiente alto. ¿Qué significa? Que el ventrículo no ha claudicado, que el ventrículo es capaz de elevar la presión en su cavidad y generar gradientes que son superiores a los 40 milímetros de mercurio. El área siempre es muy pequeña, menos de 1, y por metro cuadrado menos de 0,6. ¿Sí? En estos casos tenemos disfunción diastólica, fuerte hipertrofia, y puede haber o no ya presencia de hipertensión pulmonar tipo 2, es decir, hipertensión pulmonar por falla ventricular izquierda, en este caso diastólica. La D2 es un caso muy interesante, es la estenosis aórtica severa, en la cual la fracción de eyección claramente ha caído por debajo de los 50, el ventrículo no es capaz de empujar, y entonces es lo que se denomina estenosis aórtica low flow, low gradient, es decir, yo no tengo velocidades aumentadas de estenosis en el tracto de salida del ventrículo izquierdo y en la primera tramo de la aorta ascendente, porque el ventrículo no empuja, ¿sí? Este tipo de estenosis aórtica pueden ser un poco más difíciles de diagnosticar porque sus soplos son bastante menos intensos, pero básicamente son importantísimas porque deben ser desenmascaradas. ¿Y cómo las desenmascaramos? Las desenmascaramos con ecocardiografías 3, frecuentemente con dobutamina, para levantar la fuerza de ese ventrículo y ver si efectivamente la velocidad empieza a subir por arriba de los 4 metros por segundo. Finalmente tenemos la estenosis aórtica severa, con low flow, low gradient, con ventrículo izquierdo normal o paradojalmente low severe aortic stenosis. En estos casos en particular hay una infiltración miocárdica, hay una miocardiopatía infiltrativa, como puede ocurrir en la amiloidosis con restricción diastólica, y no ha pasado el paciente por la fase hipertrófica de la estenosis aórtica. ¿Qué rol tiene el tratamiento farmacológico en los pacientes con estenosis aórtica? Obviamente que debe controlarse completamente los riesgos de hipertensión
arterial. Básicamente debe titularse lenta y progresivamente las drogas para el tratamiento antihipertensivo para no provocar vasodilatación excesiva y caída significativa del flujo aórtico. En todos los pacientes, fundamentalmente, deben indicarse toda la corrección de todos los factores de riesgo basales, pero en la práctica ningún tratamiento farmacológico tiene gran utilidad para ni retrasar la aparición de una estenosis severa, ni convertir en asintomáticos pacientes que ya presentan síncope. Este es un ecocardiograma 3D con un reemplazo valvular aórtico con prótesis biológica. Recordemos que en el Doppler la lógica de la estenosis aórtica es una gráfica en espada romana con una contracción isovolumétrica sistólica simétrica a la relajación isovolumétrica diastólica. En cambio, en la miocardiopatía hipertrófica teníamos un signo de la cimitarra, porque si bien aquí el gradiente es de un ascenso geométrico bastante previsible, aquí el ascenso es aritmético con una lógica logarítmica, sinusoidal, y esto es propio de la obstrucción dinámica del tracto de salida del ventrículo izquierdo en la miocardiopatía hipertrófica. ¿Cuándo debe intervenirse siempre una estenosis valvular aórtica? Bueno, hay una premisa que está muy cercana a la realidad. Nunca debe negársele la resolución de una estenosis aórtica a ningún paciente, tenga el ventrículo que tenga, porque la reducción de ese aumento de poscarga es siempre un factor beneficioso para cualquier paciente. Es decir, ¿cuándo debe intervenirse? Siempre, ¿sí? En cualquier situación, en cualquier grado de estenosis aórtica, siempre en D1, D2, D3, relevar la obstrucción al tracto de salida es razonable. ¿Cuándo es recomendado o sugerido intervenir? Y aquí básicamente entramos en el universo de las estenosis aórticas asintomáticas, ¿sí? En el estadio C1, en el estadio C2, básicamente aquí, cuando el paciente tiene bajo riesgo quirúrgico y cuando presenta en una prueba funcional, en una ergometría común, a 450 kilogramos, una reducción de 10 milímetros de mercurio de la presión arterial sistólica, o presenta episodios presincopales, o presenta arritmia ventricular compleja, o presenta una reducción en la capacidad de ejercicio. En estos casos, nosotros podemos indicar un reemplazo valvular aórtico con fuerza 2A, porque sabemos que ese paciente al año, entre el 60 y el 80% de esos pacientes van a entrar en periodo sintomático. Ahora, ¿cómo resolverla? ¿Y qué tenemos al 2026 de información para tomar decisiones respecto de la colocación de una prótesis valvular aórtica por vía quirúrgica o por vía percutánea? Aquí tenemos la TAVI colocada, perfectamente colocada. Este es un dibujo que no existe porque aquí hay una circunferencia valvular exactamente solidaria con la aorta ascendente, y esto no pasa casi nunca. Casi siempre hay un pequeño leak periprotésico, una pequeña fuga periprotésica, ¿sí? Aquí tenemos la válvula colocada y la evaluación con un catéter transesofágico en un paciente que ya había sido operado previamente de cirugía de revascularización coronaria. Aquí tenemos el puente mamario, los grafts de las colaterales de mamaria, y encima un stent colocado muy probablemente en la descendente anterior, es decir, un paciente de muy alto riesgo al cual le pusieron una válvula, ¿sí? Aquí tenemos la válvula desplegada, ¿sí? Con un pigtail que está inyectando
que está inyectando contraste en el ventrículo izquierdo y un marcapasos que se coloca siempre durante el procedimiento para llevar al paciente a una frecuencia cardíaca de entre 180 y 200 con el marcapaso y entonces minimizar la sístole y poder en ese momento implantar el dispositivo de la válvula percutánea sin problema. Entonces la pregunta es, ¿TAVI o cirugía? ¿Quién y cuándo? Para esto, lo primero que tenemos que entender es qué riesgo tiene mi paciente de ser sometido a una cirugía cardíaca, ¿sí? El STS Risk Score, Society of Thoracic Surgery and Risk Score, es una herramienta de estratificación de riesgo quirúrgico ampliamente utilizada en cirugía cardíaca, especialmente en cirugía valvular y de bypass coronario. Ustedes pueden entrar a esta página, básicamente con el teléfono celular, obtener el calculador de riesgo con esta infinita cantidad de variables. La realidad es que la interpretación para cirugía valvular habla de bajo riesgo STS cuando tengo menos de 4%, riesgo intermedio cuando tengo entre 4 y 8% y riesgo alto más del 8%. Y luego las nuevas guías han puesto un nuevo tipo de riesgo, que es el riesgo inadmisible. El riesgo inadmisible es cuando el riesgo de mortalidad supera al 10%. Ese es el riesgo inadmisible, lo vamos a ver en un momento. Entonces, si nosotros tomamos este artículo del Circulation que habla de la comparación de cirugía de reemplazo valvular aórtico con, con implante percutáneo de una prótesis aórtica y tratamiento paliativo, vemos que a favor de un reemplazo percutáneo están los pacientes jóvenes con una larga expectativa de vida y a favor del TAVI los pacientes más añosos con una pequeña expectativa de vida futura, ¿sí? En cuanto a la anatomía, a favor de la cirugía es la aorta bivalva, las estenosis subaórticas, las estenosis reumáticas con gran deterioro del marco valvular y en parte de la aorta aorta ascendente, o cuando técnicamente el implante de una prótesis valvular aórtica no es factible porque el anillo valvular aórtico es demasiado pequeño o demasiado largo para las prótesis percutáneas que tenemos. Al favor de la TAVI, básicamente la calcificación de la aorta ascendente es un punto que ayuda a decidir la TAVI, ¿sí? En cuanto a la proferencia de las válvulas aórticas, si el paciente puede ser anticoagulado, una válvula mecánica indica la posibilidad de poder reemplazarla quirúrgicamente. Las válvulas biológicas son básicamente aquellas que se pueden indicar en bioprótesis en cirugía, pero todas las percutáneas son biológicas. Si, otro factor que puede definir la indicación de TAVI versus la indicación de cirugía es si hay o no otras condiciones cardiovasculares. Si hay dilatación aórtica, va a cirugía. Si hay insuficiencia mitral, va a cirugía. Si hay enfermedad coronaria que requiere bypass, va a cirugía. Si hay hipertrofia ventricular izquierda que requiera miomiectomía por miocardiopatía hipertrófica, va a cirugía. En cambio, a favor de la TAVI, en cuanto a las enfermedades cardiológicas concurrentes, severas calcificaciones de la aorta ascendente, lo que se llama aorta en porcelana, está a favor de la colocación de una TAVI. En cuanto a condiciones no cardiológicas, básicamente, cuando un paciente tiene enfermedad pulmonar severa, hepática, renal o morbilidades importantes o una cirugía cardiovascular previa, como vimos el caso de hace un rato, básicamente estamos a favor de la TAVI. En pacientes frágiles estamos a favor de la TAVI.
si estimamos el riesgo comparativo de procedimientos, siempre la TAVI va a estar a favor. ¿Qué estudios podemos revisar en los últimos 5 años en función de la toma de decisiones? El Partner Study, básicamente publicado en el New England Journal of Medicine, habla de el implante, el reemplazo valvular aórtico percutáneo con balón en pacientes de bajo riesgo, porque en pacientes de bajo riesgo hasta hace 5 años el standard of care era absoluta y contundentemente la cirugía cardiovascular. Estos casos eran todos casos de bajo riesgo con STS menor a 4%. Todos estos pacientes que les va muy bien con una cirugía de reemplazo. Aquí se randomizaron 1.228 pacientes a TAVI versus cirugía con prótesis biológica, tomándose como endpoint primario mortalidad de cualquier causa, accidente cerebrovascular, rehospitalización dentro del año del procedimiento. ¿Sí? Objetivo: comparar en pacientes con estenosis aórtica severa y bajo riesgo quirúrgico, definido como puntaje de STS menor a 4, el reemplazo valvular aórtico por vía transfemoral utilizando válvula expandible con balón versus el reemplazo valvular aórtico quirúrgico con prótesis biológica. Los puntos combinados finales primarios fueron muerte, ACV, hospitalización a 1 año. El trabajo fue diseñado para ambos test de inferioridad y superioridad. ¿Sí? 1.000 pacientes con una edad media de 73 años, se excluyeron pacientes con etiología bicúspide. Aquí no entran las válvulas bicúspides. Se excluyeron pacientes con enfermedad coronaria, definida con un syntax mayor a 33. Se excluyeron los pacientes con un anillo que es inferior a 16 milímetros. Se excluyeron pacientes con fracción de eyección de menos de 30%. Se excluyeron pacientes con insuficiencia renal y se excluyeron pacientes con fragilidad. Ven que las exclusiones no fueron pocas. El punto final primario fue significativamente menor para el TAVI en comparación al reemplazo valvular aórtico en un seguimiento al año, 8.5 versus 15, casi el doble la cirugía, ¿sí? Con una P inferior a 0.01 para la superioridad. El reemplazo percutáneo mostró un ACV de 0.6 versus 2.4. Inicio de fibrilación auricular a un mes, 5 versus 39%, en comparación al reemplazo valvular aórtico. También menor rehospitalización al año. Observaron diferencias significativas en la necesidad de marcapaso, insuficiencia aórtica protésica, de grado moderado a severo y complicaciones vasculares. El resultado inicial a 1 año, la TAVI fue superior a la cirugía para el objetivo combinado de muerte, ACV, rehospitalización. La ventaja estuvo impulsada principalmente por menor rehospitalización y recurrencia más rápida. Pero claro, esta es la evaluación a 1 año. Uno pone una válvula aórtica en cirugía para toda la vida. ¿Qué pasa 5 años después? ¿Qué información nos dan hoy, al 2026? La comparación de data para la toma de decisiones. Y en un seguimiento a 3 años, básicamente todavía, si bien con menor fuerza, ¿sí?, la diferencia se mantenía significativa a favor del reemplazo percutáneo. ¿Qué datos tenemos hoy? Los resultados a 5 años demostraron que en pacientes con estenosis aórtica severa, sintomática y bajo riesgo quirúrgico, TAVI mantiene resultados clínicos comparables a la cirugía. Digamos, ya no hay
superioridad a los 5 años del TAVI versus la cirugía, sino que hoy por hoy hablamos de resultados a 5 años muy parecidos. Mortalidad y ACV son similares, la durabilidad valvular a mediano plazo es equivalente, tenemos solo 5 a 10 años de seguimiento de TAVI, la ventaja inicial de TAVI observada al año se atenúa con el seguimiento prolongado. A los 5 años, la evolución final, comparando todos los eventos que acumuló la cirugía al principio y no acumuló el TAVI, a los 5 años todo eso se equipara. El tema es que uno pone una válvula aórtica que sabe que va a durar más años que el paciente, con lo cual, ¿qué va a pasar con el seguimiento a los próximos años? Lo tendremos que ver próximamente, ¿sí? En la evolución del riesgo de estos pacientes, ¿sí? Bien, y entonces, ¿cuál es la evidencia actual respecto de todo esto? ¿Cómo tomamos decisiones de TAVI versus reemplazo? Y repito que las decisiones las tenemos que tomar nosotros, no la tiene que tomar ni el cirujano, ni la tiene que tomar el hemodinamista, porque ellos van a hacer lo que ellos saben hacer. Entonces, pacientes adultos con estenosis aórtica, indicaciones de reemplazo valvular aórtico percutáneo y quirúrgico, ¿sí? Obviamente que hay que compartir la decisión siempre con el paciente y hay que ser el STS para la toma de decisiones. Si un paciente tiene un STS mayor a 8 o mayor a 10, un índice de fragilidad mayor a 2 o más de 2 órganos que fallan, a este paciente, si tiene una expectativa de vida mayor a 1 año, se le indica TAVI. Si el paciente tiene una anatomía factible para TAVI, si no tiene anatomía factible para TAVI o el paciente tiene una expectativa de vida menor a 1 año, el paciente va a tratamiento paliativo farmacológico. ¿Hasta acá se entendió lo que queremos decir? Bien. Si el riesgo no es alto o no es prohibitivo, uno se pregunta, ¿el paciente puede ser anticoagulado con inhibidores de la vitamina K? ¿Estos inhibidores están contraindicados? ¿Puede realmente, porque por ahí es un trabajador rural o lo que fuera, ser seguido con anticoagulación anti-K porque los directos todavía no están aprobados para las prótesis valvulares? Si no podemos darle anti-K, a este paciente vamos a pensar en una bioprótesis, ¿sí? Si el paciente tiene una estenosis aórtica sintomática severa, tanto en D1, en D2, en D3 o asintomática, ¿sí? Con criterios de positividad en la prueba funcional, vamos a evaluar la anatomía del plano valvular aórtico con un muy buen transesofágico y analizar también la edad. Si el paciente tiene una edad menor a los 65 años, va a un reemplazo quirúrgico, ¿sí? Estoy diciendo siempre pacientes de riesgo no alto, ¿sí? Si el paciente tiene entre 65 y 80, se puede hacer tanto un reemplazo percutáneo como quirúrgico. Si el paciente tiene más de 80, básicamente el reemplazo percutáneo tiene indicación 1 y el quirúrgico tiene indicación 2. Ahora, si el paciente fundamentalmente está con una anatomía no factible para TAVI, directamente vamos también al reemplazo quirúrgico. ¿Y qué pasa entonces si el paciente puede ser anticoagulado? Estamos hablando de bajo riesgo, ¿sí? O moderado riesgo, puede ser anticoagulado. El paciente que puede ser anticoagulado, si tiene menos de 50 o hasta 65 años, van todos a reemplazo quirúrgico.
van todos a reemplazo quirúrgico. Después podemos elegir entre una prótesis mecánica, una prótesis biológica o un homoinjerto. Si el paciente tiene más de 65 años, la indicación predominante para el reemplazo valvular es la biológica. Bien, esto es un poco lo que podemos resumir de la información hoy. Claramente que el TAVI es muy atractivo, pero parece a los 5 años ya empezar a reducir el beneficio versus una cirugía aórtica. El tema que sobre todo las válvulas mecánicas duran más de 25 años hoy. Una válvula biológica puesta quirúrgicamente dura entre los 8 y de los 15 años. Con lo cual, tomar la decisión de qué válvula se pone, ver la edad del paciente y las perspectivas de ser o no anticoagulado son centrales para decidir la colocación de una prótesis percutánea o una prótesis por vía quirúrgica. Bien, ¿dudas, preguntas hasta acá? Bien. Bien, tengo este paciente, ¿sí? Con un soplo claramente diastólico, decreciente, ¿sí? De tipo rampa, ¿sí? Fuertemente decreciente, que parece ser un soplo de Austin Flint. ¿Cómo se define el soplo de Austin Flint? Soplo diastólico, meso-telediastólico, de baja frecuencia, auscultado fuertemente en apex, secundario a la regurgitación de una válvula mitral, ¿sí? El paciente presenta cierto grado de hipertrofia ventricular izquierda, una hipertrofia vinculada al aumento del volumen, con lo cual no es una hipertrofia en paralelo, sino que es una hipertrofia en serie, ¿sí? Y en la imagen vemos una clara regurgitación valvular mitral importante con aneurisma de seno de Valsalva. Entonces hablamos de insuficiencias aórticas que se estadifican en estadio A, en riesgo, que también son pacientes en riesgo de insuficiencia, los pacientes que cursan con esclerosis, que presentan enfermedad de la aorta ascendente, que tienen historia previa de enfermedad reumática, estadio B, insuficiencia aórtica presente progresiva, leve o moderada, con un jet que implica el 25% de regurgitación en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, con una vena contracta de 0,3, esta es la leve, un volumen regurgitante que es inferior a 30 mililitros, moderada, cuando el volumen regurgitante es entre 30 y 60, y una vena contracta de 0,3 a 0,6. Estos pacientes en estadio B todavía tienen una función ventricular izquierda normal, con una leve, eventualmente hasta leve dilatación. Luego tenemos la insuficiencia estadio C, todavía asintomática, pero la insuficiencia es severa, ¿sí? Con un ERO de 0,3 centímetros cuadrados, una fracción regurgitante superior al 50%, en la C1, fracción de eyección todavía conservada superior al 55%, y en el C2, una fracción de eyección que empieza a perjudicarse. Bien. Paramos un segundito, ya estoy de vuelta con ustedes. Y estadio D es ya la insuficiencia aórtica sintomática con una enfermedad calcificada, a veces
de origen bicúspide, que presenta enfermedad y dilatación de la aorta ascendente, puede presentar o tener antecedentes de cambios reumáticos. Aquí tenemos una vena contracta que es superior a 0,6, un volumen regurgitante superior a los 60 mililitros. El paciente está severamente sintomático, con fracciones de eyección ya perjudicadas. En cuanto al tratamiento médico en estos pacientes, el tratamiento de la hipertensión con el objetivo de mantenerlos por debajo de 140 milímetros de mercurio de sistólica está recomendado, y la aplicación de todos los tratamientos de las Good Medical Practice, con bloqueantes de enzima convertidora, inhibidores o bloqueantes de la aldosterona, sacubitril o valsartán, están recomendados. ¿En qué situaciones siempre debemos intervenir una insuficiencia aórtica? Y básicamente en pacientes sintomáticos con insuficiencia aórtica severa, la cirugía está indicada para evitar el deterioro de la función sistólica. En pacientes asintomáticos está indicada si la fracción de eyección empieza a ser inferior al 55%. El reemplazo valvular aórtico está indicada en insuficiencia severa siempre en estadio C o en estadio D, que en pacientes en los cuales también debo reparar en cirugía otros problemas valvulares o coronarios, ¿sí? ¿En qué pacientes la indicación no es absoluta, pero está recomendada? Y básicamente esto se da en pacientes asintomáticos con insuficiencia aórtica severa, ¿sí? Es razonable operarlos si uno observa un progresivo incremento de los índices regurgitantes en pacientes con insuficiencia aórtica moderada, que deben ser sometidos a una cirugía aórtica o que tiene otra indicación de cirugía cardíaca. Después ya no hay grandes indicaciones para la intervención de una insuficiencia aórtica severa. ¿Cómo definir si un paciente está o no sintomático? Si el paciente está sintomático, la cirugía está indicada. La mortalidad de los pacientes con insuficiencia aórtica sintomática es muy alta sin cirugía. Está indicada si el paciente tiene una fracción de eyección menor al 50% o un diámetro telesistólico mayor a 55 milímetros. Está indicada o básicamente si el paciente tiene una fracción de disección mayor al 50% y un diámetro que es menor a 50 milímetros, el paciente puede ser diferido en su cirugía entre 6 y 12 meses, siempre y cuando en ese paciente haga un seguimiento ecocardiográfico semestral, yo diría al menos una vez cada 6 meses, ¿sí? Si la aorta ascendente es más de 55 milímetros, ¿sí? Más de 50 milímetros en una aorta bicúspide, este es un factor de riesgo, el paciente fundamentalmente va a cirugía de aorta, de válvula aórtica y aorta ascendente. Bien, cambiemos de problema. Tengo esta auscultación, ¿sí? Con, a partir del segundo ruido, un soplo que decrece con incremento fuerte presistólico, ¿sí? Chasquido de apertura, que puede o no estar. El ruido es un ruido de ápex irradiado hacia la axila. Aumenta con el ejercicio o maniobras de hand grip, por ejemplo. A menudo tiene presencia de este chasquido de apertura marcado. Electrocardiográficamente no tengo mucha información.
Por ahí lo que puedo presentar es una P de morfología mitral, pero nada más que esto, sin repercusiones importantes desde el punto de vista electrocardiográfico, ¿sí? Básicamente hay, en este caso en particular, una estenosis mitral manifiesta, ¿sí? Entonces vamos a ver qué evidencias tenemos hoy para el manejo y la toma de decisiones en una válvula mitral estenótica, ¿sí? La estenosis mitral se clasifica en A, en riesgo, ¿sí? Con un doming moderado durante la diástole, B, con estenosis mitral progresiva, sobre todo en válvulas reumáticas con fisura comisural, y una válvula medida por planimetría con una superficie que es mayor a 1,5 centímetros cuadrados, aumento del flujo, de la velocidad del flujo transmitral, y lo que se llama diastolic pressure half time, es decir, una presión medida promedio, que es en este caso inferior a 150 metros por segundo. El paciente no tiene síntomas en el estadio B. El estadio C tampoco tiene síntomas, pero tenemos una estenosis mitral severa, frecuentemente reumática, con un área valvular mitral que es inferior a 1,5 centímetros cuadrados y una presión diastólica, un pressure half time, una presión diastólica que es superior está bien, dije, una presión de un pressure half time que es superior a 150 metros por segundo. En estos casos generalmente hay un gran agrandamiento auricular izquierdo y empezamos a poder medir presiones sistólicas en la arteria pulmonar más altas de 50 milímetros de mercurio. Finalmente el estadio D, que es exactamente lo mismo, pero en pacientes sintomáticos que tienen una fuerte reducción en la tolerancia al ejercicio y en ocasiones disnea de tipo ortopnea, ¿sí? En cuanto al tratamiento médico, básicamente en estos pacientes suelen cursar con fibrilación auricular, con lo cual la anticoagulación hoy por hoy indicada con anti-K es probablemente el único tratamiento farmacológico con indicación 1A. Entonces tenemos una estenosis mitral frecuentemente reumática, en nuestro medio es la más frecuente, que es progresiva, que tiene más de 1,5 centímetros cuadrados, que tiene una disnea de esfuerzo, que tiene una prueba de una prueba de estrés que incrementa los valores. Estos pacientes pueden ser pacientes candidatos a una valvuloplastia percutánea con balón con indicación 2B. Yo tengo una estenosis aórtica severa, ¿sí? Y esto habla con una área valvular mitral que es, en este caso, inferior a 1,5 centímetros cuadrados. Si el paciente está en estadio D, ¿sí? No tiene coágulos en la válvula, en la aurícula derecha, medidos por transesofágico, básicamente tiene síntomas severos en clase funcional 3, 4. Básicamente este paciente es un candidato quirúrgico. Si no es factible operarlo por razones extracardíacas, se puede hacer una valvuloplastia, ¿sí? Si el paciente está en estadio C, ¿sí?
y tiene una presión arterial sistólica mayor a 50, se hace una valvuloplastia mitral y si presenta episodios, aunque no tenga esta presión de fibrilación auricular, también es candidato a una valvuloplastia mitral. Nosotros hemos publicado, ¿sí? Un caso en la revista italiana de cardiología de estenosis mitral severa causada por un mixoma auricular gigante que hemos operado en nuestro hospital hace unos años, ¿sí? Aquí tenemos el mixoma que le quitamos a este paciente de la aurícula izquierda y cómo se veía el tumor generando una estenosis importante funcional de su válvula mitral. Otro caso que publicamos en también la revista, en esto no creo que en la revista saudí, era un caso que presentaba monoparesias migrantes, ¿sí? Básicamente por un mixoma que generaba estenosis aórtica y que embolizaba de manera progresiva. Lamentablemente, estos pacientes no son candidatos a los nuevos anticoagulantes orales tipo 2 o tipo 10, están inicialmente contraindicados, si bien este tema está en revisión, lo que uno siempre intenta en estos pacientes es la reparación por valvuloplastia y si esta falla, eventualmente una reemplazo valvular aórtico. Bien, ¿dudas, preguntas hasta acá? Síntomas. Otro paciente, dolor torácico no causado por arteriopatía coronaria o ataque cardíaco, vértigo, fatiga, ataques de pánico, sensación de percibir los latidos cardíacos, palpitaciones, dificultades para respirar después de una actividad y fundamentalmente ortopnea, ¿sí? Esta paciente, generalmente son mujeres, ¿sí? Tiene este tipo de soplo con un clic y un soplo decreciente luego del clic hacia el segundo ruido cardíaco. En cuanto al comportamiento del ruido, el ruido varía significativamente de intensidad con el paciente sentado, con el paciente parado o con el paciente ascoltado. Esto básicamente es un prolapso de válvula mitral. Esto es muy frecuente de verse, es un tipo de insuficiencia mitral frecuentemente subestimado, se debe a la proyección de una o ambas valvas hacia la aurícula izquierda. Es la más frecuente de las valvulopatías que podemos encontrar mitrales, con una morbilidad del 2 al 3% en la población adulta, afectando más frecuentemente a mujeres jóvenes en edad de entre 20 y 40 años. Puede cursar de forma asintomática y ser descubierta por casualidad. Lo que tenemos fundamentalmente son valvas mitrales prominentes, redundantes, que no son perfectamente coaptadas por su tamaño, por cuerdas tendidosas que terminan dejando, ¿sí?, una distancia intervalvular y un grado de insuficiencia mitral con un fenómeno, aquí tenemos el reflujo, con un fenómeno que se llama DOMING, ¿sí?, con un fenómeno de este tipo. Esta es una válvula mitral normal, pero en estos casos en particular hay insuficiencia mitral marcada con un prolapso, digámoslo de alguna manera,
las valvas son redundantes, las cuerdas tendinosas quedan cortas y entonces la válvula no coapta, generando un grado a veces no significativo y otras veces sí significativo de insuficiencia mitral. El prolapso de válvula mitral se debe a la proyección de una o ambas valvas hacia la aurícula izquierda. Es un síndrome clínico en el cual se producen por múltiples mecanismos patológicos del aparato mitral. Puede generar tensión excesiva en los músculos papilares que pueden eventualmente romperse. Pueden inducir isquemia de esos músculos papilares por tensión. En la mayoría de los pacientes no hay una causa determinada, hay trastornos genéticos en la síntesis de colágeno y es un hallazgo más frecuente en pacientes con colágenopatía, síndrome de Marfan u osteogénesis imperfecta. Las complicaciones más importantes de la insuficiencia mitral por este mecanismo ocurren en un 15% de los casos, siendo la endocarditis bacteriana pudiendo estar presente hasta en un 30% de los casos. Los pacientes de alto riesgo están muy sintomáticos por su insuficiencia mitral, tienen un soplo sistólico, antecedentes de complicaciones infecciosas, insuficiencia mitral severa, la aurícula izquierda pierde su arquitectura y se dilata, las valvas están engrosadas, el anillo mitral se dilata y las pacientes presentan arritmia ventricular compleja con prolongación del QT con cierta frecuencia. Lo que uno siempre se pregunta es cuál es el riesgo de la muerte súbita para estos pacientes. Y lamentablemente sí existe el riesgo de muerte súbita. En este artículo habla de prolapso valvular mitral arritmogénico y cómo identificar a los pacientes, las pacientes que tienen esta patología en función del riesgo de muerte súbita. Y básicamente han identificado una subpoblación de pacientes con válvula mitral prolapsante, encontrando que aquellos con arritmia ventricular e imagen de bloqueo de rama derecha presentan una T negativa en cara inferior y realce tardío con gadolinio en la resonancia. Estos pacientes tienen un foco irritativo en la cara inferior del ventrículo izquierdo, donde se instalan las cuerdas tendinosas que traccionan mecánicamente y que generan irritación. Ese punto de irritación básicamente permite identificar la T negativa de cara inferior y mediada por una cicatrización regional del miocardio. Y esto se da porque el tejido que está inflamado, que está fibrosado, que está cicatrizado, se produce por el aumento de la tensión de las cuerdas tendinosas redundantes en la valva redundante que rompe la pared ventricular y esto básicamente es lo que se proyecta. Vemos aquí básicamente las T negativas de cara inferior en una paciente que presenta taquicardia ventricular. ¿Sí? Bien. Cambiemos de tema y hablemos de insuficiencia mitral primaria. Es decir, la insuficiencia que se da por alteraciones de la arquitectura valvular y no generada por dilatación ventricular. ¿Sí? Hay un engrosamiento valvular mitral con hojas engrosadas, rígidas y en abanico. Hay reducción del área valvular entre 4 a 6 centímetros cuadrados con algún grado de enfermedad conjunta y estenosis, comisuras fusionadas, aurícula izquierda dilatada. La insuficiencia mitral primaria
se la clasifica en riesgo. ¿Y quién tiene riesgo de padecerla? Aquellos que tienen un prolapso valvular mitral leve con coaptación normal, o un leve engrosamiento y restricción valvar. Estos pacientes no tienen consecuencia hemodinámica y tampoco tienen síntomas. Estadio B, progresión de la insuficiencia mitral, con insuficiencia mitral moderada a severa, con un jet central, con una irregurgitación de entre el 20 y el 40%, una vena contracta que es menor a 0,7, un volumen de regurgitación que es menor a 60, una fracción de regurgitación que es menor al 50 y un ERO que es menor al 0,4. Estos pacientes todavía no tienen síntomas. El estadio C tampoco tiene síntomas, pero hablamos de insuficiencia mitral severa, con fracciones regurgitantes superiores al 50%, con volumen regurgitante superior a los 60 milímetros. Y finalmente la insuficiencia mitral sintomática, ¿sí? Severa sintomática, con características similares a la anterior, pero el paciente presenta reducción en la capacidad de ejercicio, muy frecuentemente fibrilación auricular. Insuficiencia mitral degenerativa, insuficiencia mitral primaria degenerativa, ¿sí? Indicaciones quirúrgicas. En un paciente con insuficiencia mitral grave, sintomática, en clase funcional 2, 3 o 4 de la New York Heart Association, digamos, hay que fundamentalmente indicar el reemplazo si la reparación no es posible. Pero la primera indicación siempre es quirúrgica y fundamentalmente apunta a la plástica mitral. En insuficiencias mitrales graves, asintomáticas, si la fracción de eyección es inferior al 60% o el diámetro diastólico del ventrículo izquierdo es superior a 40 milímetros, la cirugía está fuertemente recomendada. La fibrilación auricular de nueva aparición o la presión pulmonar superior a 50 milímetros de mercurio en reposo o más de 60 milímetros de mercurio en esfuerzo debe llevarnos a considerar fuertemente la cirugía. Recomendación: si reparación es altamente probable, siempre la plástica mitral es preferible al reemplazo valvular mitral, obviamente en centros que están entrenados. Entonces yo tengo una insuficiencia mitral primaria, es decir, problema de la válvula, con una regurgitación severa, ¿sí? Y fundamentalmente síntomas en estadio D definidos claramente. Estos pacientes tienen que ir al reemplazo valvular mitral. Si el riesgo quirúrgico es prohibitivo, puedo intentar un H2H MitraClip como indicación 2A. Si la válvula mitral tiene perfil claramente degenerativo y una plástica puede ser factible y durable, la indicación de cirugía con plástica es 1A. Si el paciente tiene una insuficiencia mitral de origen reumático y la reparación es factible, ya la reparación no tiene indicación 1A. ¿Por qué? Porque en la enfermedad reumática la recidiva de insuficiencia mitral en la plástica mitral es más frecuente, con lo cual se prefiere en estos casos el reemplazo valvular mitral de entrada. Si el paciente tiene una función sistólica normal, ¿sí? Básicamente el reemplazo valvular mitral no es el claramente recomendado, sino la plástica. ¿Cuándo no operar una insuficiencia mitral? ¿Sí? No operar una insuficiencia mitral cuando no es severa,
cuando es severa pero asintomática sin criterios de intervención, cuando el riesgo quirúrgico es prohibitivo, cuando existe enfermedad ventricular irreversible avanzada. En estos casos es muy riesgoso operar porque la insuficiencia mitral está permitiendo a un ventrículo deteriorado descargar su volumen sistólico a una cámara de baja presión, que es la aurícula izquierda, con baja poscarga. Si yo de golpe a ese ventrículo le privo, que está deteriorado, le privo la posibilidad de descargar su volumen sistólico a la aurícula izquierda y lo obligo a enfrentar la resistencia vascular sistémica de la aorta, muy probablemente ese ventrículo nunca salga de circulación extracorpórea. La expectativa de vida está limitada por comorbilidades graves, tampoco opero. La cirugía no ofrece beneficio clínico razonable, tampoco opero. La cirugía valvular mitral es preferida respecto de otros métodos en la insuficiencia mitral de tipo primaria. La reparación tras catéter edge to edge, es decir, ojo a ojo, es decir, por mitraclip, ¿sí? Es una práctica solamente reservada a pacientes de alto riesgo quirúrgico. ¿Cuáles son los criterios ecocardiográficos clásicos que contraindican la cirugía? Es decir, ya se fue el tren, no debo a este paciente someterlo a cirugía. Y básicamente, uno, fracción de eyección disminuida. En insuficiencia mitral con FEBI reducida suele estar es decir, vuelvo a empezar. La fracción de eyección en la insuficiencia mitral suele estar sobreestimada, es decir, el paciente tiene una fracción de eyección menor a la que yo puedo medir por los métodos de imagen. Por ello, si la fracción de eyección es inferior o igual a 60, ya se considera anormal y constituye indicación de cirugía en pacientes asintomáticos. Si la FEBI es inferior a 50, entre 50 y 30, indica deterioro significativo y debo evaluar muy seriamente si conviene o no operar al paciente. Y con fracciones de eyección menores al 30%, sugiere enfermedad ventricular avanzada y mucho peor pronóstico posoperatorio. Dato 2 de la ecocardiografía, dilatación ventricular izquierda. Y entonces aquí no se observa, no se evalúa tanto el diámetro diastólico, sino el diámetro telesistólico, el diámetro de fin de sístole. Y si ese diámetro de fin de sístole es mayor a 44 milímetros, esto es criterio de intervención. Pero si es mayor a 55, habla de deterioro ventricular importante. Tengo que parar la pelota y evaluar caso por caso. Si el diámetro al final de la sístole supera los 50 milímetros, esto se asocia a mayor probabilidad de disfunción persistente posoperatoria. ¿Sí? Esto se utiliza siempre indexado a metro cuadrado de superficie corporal. Si el diámetro telesistólico es mayor a 22 milímetros por metro cuadrado de superficie corporal, esto se considera anormal. Si hablamos de volúmenes ecocardiográficos aumentados, más sensible que el diámetro lineal, los valores elevados se asocian con remodelado avanzado y menor recuperación funcional luego de la cirugía e inclusive muertes. Todo esto es cierto en función de la insuficiencia mitral valvular primaria. Pero hablemos ahora de los cuadros de insuficiencia mitral en los cuales la falla mitral se produce no porque se enferma la válvula mitral, sino porque se deforma el ventrículo. Y al deformarse el ventrículo, las valvas se alejan, dejan de cerrar y generan insuficiencia mitral. Esto es la insuficiencia mitral
secundaria. Puede ser secundaria a cardiopatía isquémica, infarto con remodelado ventricular, ¿sí? Puede ser aguda o crónica. Puede ser secundaria a miocardiopatía dilatada, que puede ser progresiva, a miocardiopatía hipertrófica con obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo, por dilatación de aurícula izquierda, ¿sí? Con anillo mitral dilatado, por mala coaptación, frecuente en la FA crónica, por hipertensión e insuficiencia aórtica crónica o por otras causas como miocarditis, sarcoidosis o posoperatoria. Todas estas son causas de insuficiencia mitral secundaria. En cuanto a la intervención, lamentablemente no hay ninguna indicación quirúrgica clase 1 para la intervención de la insuficiencia mitral secundaria. Frecuentemente andan mal con cirugía y debo ser muy paciente y muy puntual en la evaluación de la indicación de reemplazar o no reemplazar esa válvula mitral. Lo que se prefiere es ir a tratar las causas primarias de esta incompetencia mitral. Esto es cierto en cuanto a la cirugía. Entre cirugía y terapia médica, ¿sí? El primer paso debe ser la cirugía y eventualmente un tratamiento de resincronización cuando la resincronización es técnicamente factible. Por supuesto, resolver la isquemia es esencial. Pero ¿qué hay de nuevo respecto? Porque hasta aquí hablamos de comparar el tratamiento quirúrgico y el tratamiento médico en la insuficiencia mitral secundaria. ¿Qué hay de nuevo respecto al tratamiento de la insuficiencia mitral secundaria que implicaría no necesitar meter en bomba, parar el ventrículo para el reemplazo mitral? Y entonces tenemos el H2H, la reparación H2H de la insuficiencia mitral secundaria funcional en el COAPT trial. Esto básicamente implica el cierre, la coaptación de las válvulas mitrales a través de la colocación de un clip. En este estudio, el COAPT trial, básicamente se evaluaron 614 pacientes sintomáticos con clase funcional 3-4, insuficiencia mitral severa, todos tratados con el máximo tratamiento previsto por las guías. La fracción de sección fue entre el 20 y el 50%. 302 pacientes fueron a reparación mitral por catéter edge to edge usando el dispositivo MitraClip, y se usaron 312 pacientes controlados con tratamiento médico exclusivamente, seguidos a 2 años de seguimiento. Los endpoints primarios fueron cualquier causa de hospitalización por insuficiencia cardíaca, seguimiento a 60 meses, cualquier causa de muerte, se analizó el crossover, es decir, el cambio de grupos en general. Bien, la mortalidad se evaluó a 5 años de todas las causas y fundamentalmente los resultados mostraron que el MitraClip respecto al tratamiento médico indujo una reducción de hospitalización por insuficiencia cardíaca, una reducción de mortalidad por todas las causas, combinación de muerte por todas las causas y hospitalización reducida y mejoría en la clase funcional de estos pacientes. El dispositivo resultó seguro para su implante. Este artículo publicado en 2023 de seguimiento a 5 años luego de una reparación percutánea de una insuficiencia mitral secundaria nos permite decir hoy por hoy que hay una reducción significativa de las internaciones por insuficiencia cardíaca,
una mortalidad total menor con tratamiento médico que con tratamiento médico aislado, hospitalización anual con insuficiencia cardíaca reducida con MitraClip. A 5 años, el MitraClip nuevamente tiene una menor mortalidad, pero está eh, equiparándose lenta y progresivamente al tratamiento médico. Era del 33% al año y pasa a ser al 57% a los 5 años. Estos resultados consolidan el beneficio pronóstico del MitraClip en pacientes con insuficiencia mitral secundaria desproporcionada y tratamiento médico óptimo. Hay nuevos estudios que hablan sobre cómo tratar percutáneamente a la insuficiencia mitral secundaria. El ensayo REFACE Heart Failure 2 confirmó que la adición de MitraClips al tratamiento médico reduce el endpoint combinado de muerte cardiovascular e internaciones por insuficiencia cardíaca, fundamentalmente por una disminución de hospitalizaciones. Asimismo, un metaanálisis de los 3 grandes estudios, el QUAP, el Mitral Heart Failure y el REFACE, mostró beneficio global de esta reparación en pacientes adecuadamente seleccionados. ¿Qué pacientes son adecuadamente seleccionados para el tratamiento percutáneo de la insuficiencia mitral secundaria? Básicamente, pacientes con insuficiencia mitral severa, fracción de eyección entre 20 y 50%, síntomas persistentes frente a tratamiento médico óptimo y volumen ventricular no extremadamente dilatado. Obviamente que técnicamente tiene que haber una anatomía favorable para este tratamiento y todos estos pacientes deberían tener una expectativa de sobrevida superior al año. Muy bien.